Peter Stephen Brook nació el 21 de marzo de 1925 en Londres. Es un director de ópera, cine y teatro, considerado actualmente uno de los directores más importantes e influyentes del teatro contemporáneo. En su libro y escrito El espacio vacío, él habla del teatro desde 4 acepciones centrales. Habla del teatro mortal, el teatro sagrado, el teatro tosco y el teatro inmediato. Estos 4 tipos de teatro pueden coexistir entremezclados y también funcionar por separado. El teatro mortal, o también conocido como mal teatro, es el teatro que vemos con mayor frecuencia y está estrechamente vinculado con el teatro comercial. Este tipo de teatro abre el camino a la ópera o a la tragedia, donde obras como las de Shakespeare, en la cual los actores son buenos intérpretes, incluso la puesta en escena hace gran referencia o respeta en gran medida a lo que es el teatro clásico, pero sin embargo el espectador contemporáneo lo considera aburrido y pretende algún tipo de dispersión o distracción respecto a la obra porque no la encuentra tan noble como la vida misma. En las interpretaciones contemporáneas de las tragedias clásicas, los ademanes que tanto las caracterizan hoy son vistos como carentes de sentido y vacíos. Entonces, si el actor pretende interpretar de un modo más realista estos ademanes, se encuentra que la solemnidad del texto es tan rígida que debe resistir, y entonces se ve obligado a un compromiso que no lo enriquece, y esto hace que se debilite su interpretación. Peter Brook habla de los elementos mortales que puede haber en una obra, entre ellos el ambiente teatral, los valores artísticos heredados, el actor, la función del crítico y el elemento económico. Dice que en Nueva York el elemento económico es el elemento más mortal porque limita las obras, por ejemplo, dándole 3 semanas solamente de ensayo, y habla de cómo esto afecta en el producto final, ya que los actores no logran componer la obra. Después también habla de cómo, por esta falta de tiempo, los actores en su trabajo no llegan a lograr una intimidad, una intimidad que se logra a lo largo del tiempo, y cómo esto afecta a la obra, y por lo tanto piensan que algunos actores tienen estilo, los cuales son renombrados por la crítica. Y este estilo no es otra cosa que una imitación a la actuación europea. También habla del teatro de Broadway y de Londres y de la gran oferta de espectáculos que hay, pero cómo estos fracasan. Y lo peculiar que hay en esto es que por más que la temporada haya sido desastrosa, la ganancia económica es millonaria, y esto se debe a que ya no se tiene en cuenta que haya una gran presencia de espectadores en la obra, sino que suben el valor de la entrada, y de esta manera siguen recaudando sin importar la calidad de la obra. Peter Brook también habla del espectador mortal que... Ahí va. Peter Brook también habla del espectador mortal que, como decía Agus, se caracteriza por la falta de intensidad, por la dispersión, y da 2 ejemplos en los que enfatiza en cómo el contexto de interpretación realmente se ve afectado por el público y por el contacto del público con el escenario y todo. Y uno de los ejemplos es de una compañía teatral que interpretó El Rey Lear en Budapest y en Moscú, lugares en los que no se hablaba inglés y en los que la respuesta del público, al no poder seguir la obra, no poder seguir lo que decían, se fue generando un silencio, una atención especial que les permitía sentir la obra, y eso generaba un ambiente de concentración en los actores que les permitía una interpretación mucho más viva, si se quiere, como contraparte del teatro mortal, ¿verdad? De la interpretación mortal. Y en ese sentido, cuando volvieron a interpretarlo en Filadelfia, buscaban por ahí la misma reacción
o tenían las expectativas de un contacto parecido con el público, y como era un público que sí hablaba inglés, la relación que se generó fue muy distinta, y por ende la respuesta, este feedback del que él habla, de la respuesta inmediata, fue de una actuación mucho más superficial, menos profunda, y por tanto mortal. Y el otro ejemplo que da tiene que ver con un ejercicio en el que se le daba a actores inexpertos dos textos, uno que tenía que ver con un testimonio del campo de concentración de Auschwitz y otro con Enrique V. Y relataban dos matanzas históricas, pero una, la de Auschwitz, al ser más reciente, generaba mayor densidad, una emoción mucho más profunda en el público, y esto a su vez, con el silencio y con la tensión que ponía el público y con esa emoción compartida, habla incluso de una doble corriente, generaba también una concentración, un ritmo mucho más auténtico en el actor, y a su vez esto generaba mayor interés en el espectador. Entonces ahí habla como de esa ida y vuelta casi inmediata entre público y actor. Peter Brook dice que el teatro habla desde el lenguaje de la conducta, y es ahí cuando un actor viste y habla que entra en un territorio flexible y fluctuante de la manifestación y de la existencia, que es lo que comparte con el espectador. Muchas de las actuaciones o de lo que él llama la interpretación mortal tiene que ver con el repetir ademanes y formas establecidas por las tradiciones interpretativas que el mismo teatro mortal nos heredó. No sé, por ejemplo, hay una manera que todo el mundo acepta de que se actúan en las obras de Shakespeare, que no necesariamente son las indicadas para Shakespeare, pero es la que la tradición interpretativa ha instalado, que tiene que ver con esto nuevamente del ademán. Pero que realmente los textos de Shakespeare fueron escritos y representados en un contexto particular, del cual principalmente no tenemos un registro de ello, entonces solo tenemos un texto y no una manera ya dicha de interpretar, y nosotros repetimos esas formas por el hecho de que son las aceptadas. Peter Brook compara el trabajo del actor con el de un músico. Dice que los músicos, por ejemplo, se la pasan estudiando y mejorando su técnica, y que el actor, dice que el actor debería hacer lo mismo, pero que las fuerzas que tiran desde el teatro mortal lo llevan a salirse de ese camino y a tener que rendirse a los requisitos constantes de tener una obra en escena, de estrenar, de ensayar poco. O sea que todos los elementos del teatro mortal llevan a que la interpretación sea mortal, porque el actor no puede formarse en lo que hace y entonces falla su trabajo. Uno de los caminos para poder superarse puede ser el trabajo grupal, el trabajo dentro de las compañías que se nutren mutuamente, pero también si se vuelcan nuevamente a esta tendencia del teatro mortal, se salen del camino. Entonces es como que las posibilidades están de obtener un teatro vivo, pero que las mismas fuerzas de la hegemonía del teatro mortal son las que llevan a los actores, en este caso, a no cumplirlas. Entonces, si hablamos de que el teatro parte del lenguaje de la conducta, lo que hace el actor es entrar en el territorio de la manifestación y de la existencia, que son los elementos que comparte con el público. También se pregunta quién es el culpable del teatro mortal
y todos los caminos parecen apuntar al crítico, todos los críticos parecen ser iguales, parecen ser responsables de estas obras basuras. Y Peter Brook lo que hace es reivindicar el lugar del crítico, demostrar que su función es fundamental para el teatro, para lograr un teatro de calidad, y habla de factores que afectan al crítico, como la prensa, la exigencia del público, las obras basuras que se estrenan una tras otra, y cómo esto lo limitan en su trabajo. El crítico vital es quien tiene el objetivo en desviar el teatro del camino mortal, y además quien toma seriamente su trabajo y su lugar en el teatro, ahondando en su trabajo como crítico, por ejemplo, manteniendo una relación más estrecha con el ambiente en el cual trabaja, pudiendo hablar con escritores, con los actores y dándoles una devolución para lograr desviarse de ese teatro mortal. Y el crítico mortal es aquel que ya no disfruta del teatro, o quien lo ama pero no hace nada para desviarlo de este camino. Peter Brook habla del escritor mortal como alguien que requiere un talento singular que quizá no se corresponde con esta época. Dice que es tremendamente difícil escribir una obra de teatro, ya que el drama exige al escritor que se adentre en personajes totalmente opuestos. También dice que los autores no hacen frente al desafío de su época. Por ejemplo, en las nuevas piezas que se proponen imitar a la realidad, se acentúa más lo imitativo que la realidad. En las que exploran los caracteres, se acentúa más en lo tópico. Y si lo que ofrecen es un argumento, lo llevan a extremos atractivos. Por consiguiente, a menudo nos vemos obligados a elegir entre obras viejas o montar obras modernas, pero de forma insatisfecha solo por hacer como un gesto hacia el tiempo presente. La creación en grupo puede ser infinitamente más rica si el grupo es rico, pero en realidad siempre van a necesitar del autor para que le termine de dar cohesión a la obra. Dice que hay dos tipos de escritores: el que se basa en su propia experiencia, profundizándola, y el que se aleja y se aparta de esto y se enfoca más en el mundo exterior. Cada uno cree que su mundo es completo, y si no hubiese sido por Shakespeare, no se podría afirmar que estos dos mundos se puedan complementar. El problema con el que se enfrenta el escritor es que las necesidades del teatro han cambiado. No solo desde la perspectiva de la moda, sino también desde su construcción correcta, los telares eficaces, el diálogo brusco, y por otra parte también porque la televisión ha entrenado de una forma al espectador y no necesita de ese artesano que le explique, sino que hay algunas cosas que simplemente las asume. Aunque el dramaturgo traslada su vida a la obra, la elección que hace y los valores que observa toman forma en proporción a lo que crean en el lenguaje teatral. En este punto es donde el problema del escritor se junta con el del director. El director es quien debe sacarle sonido a la obra. El director mortal emplea fórmulas, métodos y chistes viejos, al igual que sus diseñadores y colaboradores, si no es que parten de cero, de preguntarse el porqué de las ropas y la música, etc. Como conclusión, dice que en realidad el teatro mortal no es que esté muerto, sino que está débilmente activo. Por ende, tiene posibilidad de cambio. Para poder cambiar, primero tiene que admitir su condición, y esto es que la palabra teatro en sí en realidad es un disfraz de una palabra de otro tiempo. Seguimos con el teatro sagrado.
o también llamado lo invisible hecho visible. El concepto de que en un escenario se represente lo invisible se ha hecho presa en el pensamiento de un espectador. Un claro ejemplo de esto es la música. Peter Brook dice que a pesar de los absurdos objetos que produce la música, nosotros podemos reconocer lo abstracto desde lo concreto. Es decir que una persona normal con un instrumento musical sufre una transformación por el arte de la posesión. Es decir, para ser más claro, pensemos en un director de orquesta. Más allá del culto que se le puede hacer a la personalidad que tiene, el director de orquesta en sí no hace música, sino que la música lo hace a él. Y esto se va a dar siempre y cuando este director de orquesta esté afinado, perceptivo y relajado. De esta manera, lo invisible se apodera de él y se va a poder representar para el público. Hay mucha gente por todo el mundo que, por su experiencia, dice de haber visto el rostro de lo invisible, un rostro que se generaba por la experiencia que se daba sobre un escenario. El teatro de ahora es un teatro más de desazón, de duda, de angustia, de inquietud, y es justamente más difícil que genere esa invisibilidad que se generaba antes, según los espectadores y según Peter Brook. De hecho, parece que el teatro de ahora es más verdadero que aquel que solía perseguir objetivos más nobles. Un elemento fundamental del teatro sagrado era el ritual. Un elemento que lo que hacía era encarnar la invisibilidad. Pero el ritual se ha perdido, se ha también deteriorado, y de hecho a veces el espectador le echa la culpa al artista por no hallar un nuevo ritual. De hecho el artista lo que hace es usar la imaginación para generar un nuevo rito, pero termina fallando. Y esto termina en que el espectador de hoy en día rechace a lo que es el teatro sagrado casi en su totalidad. Hay dos puntos culminantes en una experiencia teatral. Seguimos con el teatro sagrado, o también llamado lo invisible hecho visible. El concepto de que en un escenario se represente lo invisible se ha hecho presa en el pensamiento de un espectador. Un claro ejemplo de esto es la música. Peter Brook dice que a pesar de los absurdos objetos que produce la música, nosotros podemos reconocer lo abstracto desde lo concreto. Es decir... Bueno, Peter Brook nos dice que nos hemos alejado de cualquier cosa que se pueda asimilar con un teatro sagrado y que la obra ha sido domesticada, donde más elevado significa más agradable, o ser noble significa ser decoroso. Por lo tanto hay que reconocer esto y volver a buscar en el teatro un contacto con esa invisibilidad sagrada. Por lo tanto hay que repensar todos los vehículos que lleven a eso. De ahí surge el teatro de la crueldad, un grupo que formó Peter Brook y que buscaba justamente dar esta idea de invisibilidad de lo sagrado. Una de las experiencias que realizaban en el grupo Teatro de la Crueldad era ubicar a un actor, hacerle imaginar una escena dramática, pero no exteriorizarla. Se le imponían drásticas condiciones como la inmovilidad física, y entonces el estado de ánimo se hacía muy profundo e incomunicable, y solo lo podían comunicar mediante un instrumento, una sola parte del cuerpo, por ejemplo un dedo. Así el gesto o la acción era mucho más profunda y no algo banal. Por lo tanto era una creación para sí mismo como una creación para el espectador. Bueno, el espectador es alguien que se tiene que olvidar, pero que al mismo tiempo hay que tenerlo presente. El actor actúa para sí mismo, pero también al mismo tiempo va a actuar para alguien. En el Teatro de la Crueldad tomaban un acontecimiento y realizaban ejercicios para transformar las formas que podían ser compartidas por otros. Los actores se tenían que ver como artistas responsables de la búsqueda. En sus experimentos rechazaban el tradicional lenguaje de las máscaras y los maquillajes.
Experimentaban con el silencio y con el ritual para ofrecer más significado. Su objetivo con el experimento era ver si se podía hacer visible lo invisible mediante un intérprete. También estudiaban los experimentos biomecánicos de Meyerhold. Negaban la psicología. En las obras naturalistas, el dramaturgo crea el diálogo de tal manera que muestre lo que quiere que se vea. En cambio, en el teatro de lo absurdo se adentra en otro vocabulario. Artaud deseaba que el teatro estuviera servido por un grupo de directores y actores devotos. Deseaba que el público se dejara perforar y sacudir para que pudiera calmarse de una nueva carga. También sostenía que nos podíamos liberar de las reconocibles formas en que vivimos nuestras vidas cotidianas, y eso hacía del teatro un lugar sagrado, donde se podía encontrar una mayor realidad. Artaud nunca logró su propio teatro, pero siempre habló de un teatro en el cual la actividad del actor y del espectador son llevadas por la misma desesperada necesidad. Los happenings dieron cuerpo a las formas más exigentes y afectan los reflejos del espectador para dejarlo más alerta. Se puede dar en cualquier lugar y cualquier momento, con cualquier forma y sin importar su duración. Es una serie de suaves conmociones seguidas que al combinarse hacen que se neutralicen las nuevas conmociones. Al despejar este camino de lo invisible, digamos, de la visibilidad de lo invisible, se relaciona con lo del teatro sagrado, que además de ofrecer lo invisible, ofrece las condiciones para que eso se dé. Hubieron 3 intentos del desafío para encontrar la invisibilidad por Merce Cunningham, Samuel Beckett y Grotowski. Grotowski decía que el teatro no puede ser un fin en sí mismo, sino que tiene un objetivo sagrado, y es un vehículo o un modo de autoestudio y de autoexploración, en la que el actor tiene en sí mismo un campo de trabajo. El hecho de interpretar esto era un acto de sacrificio que se entregaba como un presente para el espectador, lo cual también era para un tipo de teatro de élite, digamos. Estos 3 teatros tienen en común 4 cosas, que son los medios escasos, el trabajo intenso, la precisión total y la disciplina rigurosa. Con todo esto se intenta captar lo invisible, aunque tampoco hay que salir de la realidad, que es que nunca se va a poder ver todo lo invisible. Peter Brook en su libro hace referencia a un grupo de teatro de Polonia dirigido por Grotowski, y a partir de esto decide hacer un pequeño análisis. Él plantea que el teatro de este director es un teatro sagrado, principalmente porque se entiende al teatro como un vínculo, porque se lo trabaja como un medio de autoexploración, y pone muchísimo en valor el trabajo que se hace con los actores. Ahí él explica que el campo de trabajo que tienen los actores de Grotowski es su cuerpo, que todo el tiempo están en estudio de cómo lo trabajan, de su respiración, de su mirada, del movimiento de sus manos, de la totalidad de su cuerpo, y plantean que no solamente están en estudio de esto, sino que también son estos elementos, estas herramientas las que le dan la posibilidad de estudiarlo. Él plantea que principalmente Grotowski trabaja con un método que es el que el actor tiene que verse penetrado por el papel que le toca, que es a partir de esto que él puede lograr generar reconocer sus límites y poder romper con ellos para generar el objetivo deseado. Él plantea también que otra de las cosas por las que entiende que el teatro de Grotowski es sagrado es por el rol que ocupan sus actores. Sus actores se presentan, hacen representaciones de ceremonias, están constantemente en invocar al desnudo del hombre y de su vida cotidiana, y intentan a través de sus representaciones demostrar esto. Él explica que para él, para Peter Brook, este teatro ha venido a cumplir un rol particular en la sociedad,
que ha venido a suplir muchas de las cosas que ya la iglesia no podía satisfacer, que las ceremonias de la iglesia ya no satisfacían. Y en particular también hace un análisis donde explica que tanto los directores como los coreógrafos están constantemente en la búsqueda de lo invisible, y que a veces esto termina generando conflictos porque se transparenta dentro de esta experiencia objetiva sus fantasías personales, sus deseos personales, y terminan dando un resultado no deseado. Plantea que para esto, a pesar de que es importante siempre ir en busca de eso que es lo invisible, hay que estar siempre presente y tener presente el sentido común. Y por último, bueno, hace un pequeño reconto donde explica que los últimos años del teatro, que en realidad que durante muchos años en el teatro se ha intentado colocar al actor como en un pedestal, como en una plataforma, en un contexto alejado del resto, y con el fin de querer colocarlo como algo sagrado, al igual que su arte. Y explica que durante el último tiempo esto se ha terminado y se ha puesto al descubrimiento la impostura de estos actores, y se ha intentado generar nuevos horizontes. Igual también al final él termina haciendo una pequeña referencia donde dice que a pesar de todas estas transformaciones y de todas estas modificaciones que se fueron viviendo en el teatro, él cree que siempre estamos en un redescubrimiento de saber que este teatro sagrado es necesario hoy en día.